Aquí está la tierra del pino de hoja larga. La tierra de verano donde brilla el sol, donde los débiles se hacen fuertes y los fuertes se hacen grandes. Aquí está Down Home, el viejo estado del norte. Carolina del Norte, el viejo estado del norte, también abraza la destrucción. Y aunque un campo de entrenamiento del ejército podría parecer el último lugar para encontrar vida silvestre, este campo de tiro es también un refugio para una especie en peligro de extinción. Una improbable alianza que está dando a un ave muy especial la oportunidad de volver. Y su recuperación es una de las historias de conservación más inspiradoras de la historia de Estados Unidos. Siempre me han interesado las aves desde que era niña. Me encanta estar al aire libre y me dio la casualidad de que había una vacante aquí. Así que empecé a trabajar con el pájaro carpintero. Jessie Schilaichi es una bióloga de vida silvestre. Pero no la encontrarás en una reserva natural o en un parque nacional. Ella está en la base militar de Fort Bragg. He estado en Fort Bragg durante aproximadamente 20 años. Baje su cámara. Este es un complejo de las fuerzas especiales. Lo siento. Con casi 50,000 soldados en activo, Fort Bragg, en Carolina del Norte, es la mayor base militar de los Estados Unidos por población. También es el punto de partida de una extraordinaria asociación entre el ejército y los conservacionistas, que pasaron de enemigos a aliados para salvar de la extinción a un pájaro valiente. El pájaro carpintero de cresta roja. Sus poblaciones se han desplomado en el último siglo. De 1,5 millones de grupos reproductores antes de 1910 a solo 4,000 en 1995. Y esa disminución tiene mucho que ver con el lugar donde vive el ave. El pájaro carpintero de cresta roja construye su hogar como otros pájaros carpinteros, tamborileando su pico en el duramen de un árbol para tallar una cavidad que sirve como nido. Pero es el tipo de árbol que eligen lo que los hace únicos. Es realmente el único pájaro carpintero de Norteamérica que excava pinos vivos. Tardan entre 1 a 10 años en excavar una cavidad entera. Una generación de carpinteros se considera de 4 años, por lo que se podría considerar multigeneracional. Un pino vivo está lleno de resina, y el picoteo alrededor de la entrada crea un bloqueo pegajoso contra uno de los depredadores más ágiles de los carpinteros, la culebra ratonera trepadora de árboles. La resina queda atrapada entre las escamas de la serpiente, haciéndola perder el agarre y caer. Para evitar quedar atrapados en la resina, los carpinteros se limpian las patas y las plumas a diario. La mayoría de las cavidades de los carpinteros son taladradas en una magnífica especie llamada pino de hoja larga. Los árboles deben tener al menos 60 años para ser lo suficientemente gruesos para una cavidad.
Los pinos de hoja larga pueden alcanzar una altura de hasta 35 metros, lo que hace que el estudio de las aves que en ellos habitan sea un deporte extremo. Estoy a punto de comenzar a espiar este árbol de 18 metros con cavidades. Puede o no haber polluelos. Ya vamos a averiguarlo. Para vigilar la población de carpinteros de cresta roja que quieren observar, Jesse y su equipo utilizan una cámara muy especializada. Desarrollaron esta cámara con protección contra la resina, los golpes y las caídas para averiguar qué hay en las cavidades. ¡Oh, abajo! No lo muevas. Tengo que bajar un poco. Muy bien. Abajo. Sí, justo ahí. Sí, justo ahí. Ahí. ¿Qué tienes? Tenemos 3 polluelos. Muy bien. Es como una búsqueda de huevos de Pascua. Es emocionante porque queremos que estas aves se reproduzcan en su ambiente para que las poblaciones se recuperen. Un grupo de árboles tendrá un grupo de aves y un nido en él. Un macho y una hembra pueden hacer un nido, pero hemos descubierto que los nidos más exitosos se producen a partir de un macho, una hembra y 1, 2 o 3 machos ayudantes, porque todos ayudan a alimentar a los polluelos. La cámara espía también revela otros que dependen de estas viviendas. Las aves que ocupan nidos abandonados. Las ardillas y aves más grandes que desalojan a los carpinteros y amplían las cavidades, creando hogares acogedores para patos arcoíris y otras especies. De hecho, las criaturas del pino de hoja larga dependen tanto de las cavidades que el pájaro carpintero se considera una especie clave, una criatura que ayuda a mantener unido todo un ecosistema. Ese ecosistema dependiente se deshace si no hay suficientes pinos en los que hacer cavidades. Estos bosques abiertos y soleados abarcaban 36 millones de hectáreas, antes de que los colonos empezaran a talar los pinos de hoja larga para construir barcos. Los almacenes navales utilizaban estos pinos tan altos y robustos como mástiles para los barcos. Y entonces empezaron a recoger resina y hacer alquitrán por su abundancia de resina. A medida que desaparecían los pinos, también lo hacía el pájaro carpintero de cresta roja. Y en 1970 solo quedaba un 3% de los bosques originales. Y el carpintero ingresó a la lista de especies en peligro de extinción. El futuro parecía poco prometedor, hasta que los 3 científicos hicieron un descubrimiento sorprendente. El número de carpinteros iba en aumento dentro de Fort Bragg. Averiguar por qué no fue tarea fácil. Porque para los científicos también era un paisaje bastante desafiante. Trabajamos con militares, pero siempre nos llaman espías de carpinteros y no les caemos bien. Fort Bragg casi cierra a causa de una sola especie. Diablos, trabajé aquí durante 5 años. Literalmente antes de ver un pájaro carpintero y tuve que ir a buscarlo. Mike Lynch ha pasado 34 años en la base y conoce cada centímetro. Fort Bragg abarca más o menos 68,000 hectáreas, principalmente de bosques de hoja larga. Pero cuando se sale de la base, se puede ver claramente a lo largo de kilómetros donde solía haber grandes franjas de hábitat, pinos de hoja larga. Esa es una de las razones por las que Fort Bragg tiene una gran población de pájaros carpinteros. Es porque no tuvieron a dónde ir literalmente. Con tan pocos bosques de pino de hoja larga fuera de la base, Fort Bragg, para su consternación, se convirtió en un paraíso para los pájaros carpinteros.
En el escenario se libraría una batalla para la que ni siquiera el ejército estadounidense estaba preparado. En última instancia, la responsabilidad número 1 de los comandantes es asegurarse de que sus soldados estén preparados para desplegarse en un momento de aviso. Y sabemos que cuanto mejor entrenados estén, más probabilidades tendrán de regresar. En 1990 recibimos una carta de una pequeña organización llamada el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Básicamente decía, su entrenamiento está afectando a la existencia del pájaro carpintero de cresta roja y tienen que detener sus actividades. Cuando entraron en vigor las primeras restricciones, no podíamos maniobrar, no podíamos disparar, teníamos que evitar zonas. Teníamos soldados más preocupados por ¿estoy cerca de un pájaro carpintero? Que por ¿es este el lugar adecuado para atender una emboscada? Y al final llegó a la Casa Blanca. Celebramos reuniones y más reuniones. La mitad de la sala eran militares y la otra mitad ambientalistas. No podíamos sentarnos 25 minutos sin casi llegar a los puñetazos. A medida que las negociaciones se alargaban, los biólogos vieron algo extraño en los lugares que los carpinteros elegían para anidar. Actualmente disparamos aquí las armas más sofisticadas del mundo y lo hacemos muy bien. La población más densa de pájaros carpinteros habita dentro de esas áreas de impacto. Pensamos, oye, si están prosperando y viviendo bien en las áreas de impacto, tal vez nuestro entrenamiento no sea tan malo. Los militares y la comunidad de conservacionistas estaban a punto de descubrir algo enorme entre el fuego. Tengo la oportunidad de trabajar con fuego. Realmente no se puede pedir mucho mejor que eso. Es un lugar divertido para trabajar. Como Jesse Scalacci, Brian Ball es un biólogo aquí en Fort Bragg. Pero en lugar de escalar pinos de hoja larga, utiliza las quemas prescritas para trabajar con el suelo de los bosques cercanos. Son incendios de baja intensidad y basta con limpiar el combustible del suelo y derribar algunos de los árboles de mediana altura. Las quemas se asemejan a los incendios naturales que las tormentas eléctricas solían provocar con más frecuencia en el sureste de Estados Unidos. Estas perturbaciones son muy importantes para el medio ambiente natural. Muchas plantas y animales evolucionaron para resistir el fuego e incluso dependen de él. La gruesa corteza del pino de hoja larga y sus jóvenes plántulas, que parecen un montón de pasto, son naturalmente resistentes al fuego. Las llamas eliminan a las plantas con las que compiten y dejan nutrientes que el pino necesita para prosperar. La madera carbonizada también atrae a los escarabajos que a los pájaros carpinteros les encantan. Puedes ver brotes verdes de pasto alambre y helechos del género Pteridium 2 o 3 días después del incendio, de las que se adaptan al fuego y responden muy rápido después de él. A pesar de los beneficios de estos ciclos naturales de incendios, la política estadounidense durante la mayor parte del siglo pasado fue suprimirlos. El sotobosque se espesó y los bosques del país se volvieron vulnerables a incendios catastróficos. Pero no aquí en Fort Bragg, donde el bosque se incendia regularmente por accidente. Los militares son muy buenos para iniciar incendios, pero la mayoría comienzan a partir de balas trazadoras reales de ametralladoras. El ejército también establece quemas prescritas para preparar el paisaje para sus juegos de guerra. Los conservacionistas pronto se dieron cuenta de que, sin saberlo, el ejército estaba creando las condiciones óptimas para que prosperara la especie.
La mejor manera de ayudar al pájaro carpintero de cresta roja ya era rutina en Fort Bragg. Y el pájaro carpintero no fue el único beneficiado. Oh, este sitio es hermoso. En Fort Bragg y en ningún otro lugar se encuentra otra especie que depende de hábitats propensos a incendios recurrentes. 4 semanas desde la quemadura. ¿Hace 4 semanas? Cuando Brian Ball no está ocupado lanzando llamas, está recorriendo praderas de humedales con el ecólogo Nick Haddad. Hoy esperan encontrar una de las especies más raras del continente, una mariposa conocida como Neonympha micheli francisci. Oh, aquí hay una. ¿Tienes una? Sí. Es la primera que veo este año. Emocionante. Si no estuvieras buscando específicamente, no lo notarías. Pero son hermosas mariposas cuando las ves bien. Varias poblaciones distintas fueron descubiertas en la base en 1983, y los científicos trabajaron rápidamente para tratar de protegerlas. Lo primero que pensé en hacer fue mantener a la gente fuera, porque si mantenemos a la gente alejada, la mariposa podrá prosperar de nuevo. Pero mantener a la gente fuera no fue suficiente para salvar estas colonias de mariposas. Los vimos extinguirse una tras otra, en sucesión muy rápida. En un periodo de 5 años, todas esas poblaciones se perdieron, excepto una. Teníamos que hacer algo diferente. La última población de las mariposas neoninfa de la Tierra estaba resistiendo en solo 80 hectáreas en el corazón de la zona de artillería de Fort Bragg. Mi primer pensamiento fue, wow, podría estar caminando en todo tipo de peligro, pero lo que realmente vi fue lo que creo que son los hábitats más bellos de Carolina del Norte. Veíamos plantas en peligro de extinción, Venus atrapamoscas, plantas carnívoras, otras cosas que simplemente no se encuentran afuera. Como el pino de hoja larga, todas estas plantas, incluido un tipo de junco del que depende la mariposa, prosperan con incendios regulares de baja intensidad. Lo que aprendimos es que los militares, a través de sus actividades, estaban haciendo un mejor trabajo en la restauración que los biólogos. El hábitat esculpido por el fuego de Fort Bragg proporciona un santuario para especies raras. Y eso hace que nos preguntemos, ¿puede ampliarse este hábitat más allá de la base? Mi abuelo no era una persona de muchas palabras. Una de las pocas cosas que me dijo fue, si estás en el bosque y te quedas quieto el tiempo suficiente, el bosque te hablará. Todos los días me adentro en el bosque para escuchar, para orientarme en mi trabajo. Como propietario de tierras de cuarta generación, Jesse Wimberly ha llegado a conocer y amar el bosque de pino de hoja larga y hacer lo que pueda para protegerlo. El 90% del bosque fuera de Fort Bragg es un mosaico de tierras privadas. La mayoría son granjas, como la de Jesse, que han pertenecido a las mismas familias durante generaciones. Bien gestionada, esta tierra podría cambiar las reglas del juego para el pájaro carpintero de cresta roja. Esta es una de las áreas más importantes de todo el esfuerzo de restauración de Carolina del Norte. Esto es lo que llamamos la brecha. Esto es Fort Bragg. Estas son 28,000 hectáreas de Camp McCall en las tierras para cacería. Son unas 160,000 hectáreas entre las dos y lo que las separa es una pequeña área de propietarios privados en el medio. Salvar esta brecha no solo ampliaría el territorio de los pájaros carpinteros, sino que también ayudaría a salvaguardar todo el ecosistema del pino de hoja larga en estas tierras privadas.
Pero la relación entre conservacionistas y terratenientes no empezó muy bien. La gran pregunta de los años 70 es, ¿nos rendiremos a lo que nos rodea? ¿O haremos las paces con la naturaleza y comenzaremos a reparar el daño que hemos hecho a nuestro aire, a nuestra tierra y a nuestra agua? Después de que el presidente Nixon firmara la Ley de Especies en Peligro en 1973, los terratenientes podrían enfrentarse a cuantiosas multas o incluso a penas de cárcel si algo les ocurriera a los pájaros carpinteros de cresta roja en su propiedad. Al propietario le parecía que un ave tenía más derechos que ellos. Talaban los mismos árboles que podrían servir como hábitat para deshacerse de esos árboles maduros antes de que atrajeran a las aves. Fue aquí mismo en Sand Hills de Carolina del Norte donde se nos ocurrió Safe Harbor, que dice lo siguiente a ese terrateniente privado: si estás siendo un buen administrador y restaurando ese paisaje y atrae a especies en peligro de extinción, no se te penalizará por lo que puede hacer en ese terreno. De hecho, avanzarás en la lista de espera para obtener más ayuda, que es como debe ser. Deberíamos incentivar el comportamiento que todos queremos ver. ¡Oh, mira la regeneración del pino de hoja larga aquí! Es increíble cuánto... Promulgado en 1995, el programa de Safe Harbor motivó a los terratenientes a cumplir con la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Y gente preocupada por la conservación como Jesse estaban listos para recibir a una nueva generación de administradores de la tierra. Estos puntos son cavidades de pájaros carpinteros de cresta roja, y ves un montón por aquí. Pero históricamente estas dos poblaciones no se conocían y no estaban saliendo a citas. Pensamos que sería una excelente idea reunirlas para aumentar la diversidad genética. Pero además del valor de conservación de unir estos dos esfuerzos, lo importante es que la gente valore su tierra y la administre bien, para que todos puedan ver el legado que iniciaron usted y su marido, transmitido a la siguiente generación. Y eso es lo que me entusiasma. Soy la cuarta generación y sé que estoy dejando un legado. Vaya, no pensé que me emocionaría tanto. Bueno, esta es la tercera generación aquí y sus hijos son la cuarta. Y lo que realmente me hace seguir adelante es conocer a gente como ustedes y saber que estamos haciendo algo mucho más grande que nosotros. Y también somos un grupo muy divertido. ¡Son un grupo divertido! La propuesta de Jesse funciona. Estos 3 terratenientes han optado por destinar una parte de sus propiedades como hábitat para los pájaros carpinteros. Las quemas prescritas son un paso crucial en el proceso, pero los terratenientes aún no se sienten cómodos jugando con fuego. Así que hoy, Jesse Wimberly dirige lo que él llama un aprende y quema. Muy bien, ¿tiene alguna pregunta el equipo de quema sobre lo que estamos haciendo? La Asociación de Quema Prescrita de Sand Hills es un esfuerzo de la comunidad para capacitar a los propietarios en la gestión de quemas controladas, enseñándoles las habilidades necesarias. ¿Tienes un encendedor? Sí, señor. Quien enciende el fuego es dueño del fuego. Y así es como la asociación puede hacer lo que hacemos. Ayudamos a los terratenientes para que hagan sus propias quemas, para capacitar individuos autónomos y autosuficientes en el manejo del fuego. ¡Hora de encender el fuego! La conservación no es cosa seria cuando hay cosas que quemar. La gente me lo dice todo el tiempo. ¿Me estás diciendo que hay otras personas que hacen esto? Por eso, gran parte de mi trabajo es tratar de reunir a gente que tiene los mismos problemas. Y es divertido. Es muy divertido trabajar con ellos. Bueno, en primer lugar, es probable que tengamos un cierto gusto por el fuego. Esa es una razón, pero eso es lo que realmente necesitan los pinos. No nos importa la política, solo nos gusta el fuego y lo que pasa después del fuego. Gente que quizá nunca haya prestado atención al pájaro carpintero de cresta roja, o incluso les pareciera una molestia, se unen alrededor del fuego para salvarlo. Puedes reunir a toda la familia para quemar el bosque y pasarlo bien, pero estás recuperando una especie en peligro de extinción. Si hay algo de gran valor para mí,
con el fuego prescrito es la construcción de la comunidad. A ver, ¿todo el mundo bien? Reúne a la gente para resolver objetivos comunitarios. Lo disfruté, sí, fue divertido. Sí, absolutamente, sí. De eso se trata. Jesse Skilaichi y su equipo vuelven al nido de Fort Bragg, donde los pollitos de carpinteros están listos para abrirse paso en la vida. Mientras los adultos buscan comida, Jesse recoge a cada polluelo y les coloca un anillo con una combinación única de colores y un número de identificación. Mantenemos registros muy detallados de todas las aves que marcamos. Durante los últimos 40 años, hemos marcado a todas las aves de cada grupo que monitoreamos en Fort Bragg. Su duro trabajo está dando sus frutos. El número de pájaros carpinteros de cresta roja se ha duplicado, llegando a alrededor de 8,000 grupos reproductores, una recuperación asombrosa para una especie que parecía destinada a la extinción. Y la comunidad local se ha unido en torno al pájaro carpintero, que incluso se convirtió en la mascota de su equipo local de béisbol de ligas menores. Personas de todas las tendencias políticas que viven en la tierra del pino de hoja larga trabajan juntos para encender la pasión por la vida silvestre. Yo soy solo un soldado de infantería básico. Conocía las balas, las explosiones, las bombas. No sabía nada sobre especies en peligro de extinción, pero hay que aprender. En el transcurso de esos 15 años, hemos pasado del conflicto a la colaboración. He disfrutado viendo a los chicos y chicas entrenar, haciendo algo en lo que ellos creen. Y estamos haciendo algo en lo que creemos. Y a veces, los objetivos son comunes. Todos compartimos el objetivo de mejorar nuestro país de un modo u otro. Gracias por ver este episodio. Te invitamos a visitar Wild Hope TV Español para descubrir otras historias que nos muestran que el cambio positivo es posible a través de la acción local.